Down him. Hola, mis queridos estudiantes. Quiero hacerte una pregunta para empezar. ¿Qué pasaría si tuvieras que sobrevivir en un mundo lleno de zombies? Pero el verdadero peligro fuera no entender lo que la gente dice en inglés. Hoy vamos a aprender inglés con algunas escenas de The Walking Dead. Una serie llena de tensión, miedo, decisiones difíciles y conversaciones que no suenan como las típicas frases de un libro. Aquí no vamos a estudiar inglés de forma aburrida. Vamos a tomar escenas reales, analizar lo que dicen los personajes, entender las expresiones más importantes, descubrir qué quieren decir en realidad y practicar cómo suenan esas frases cuando un nativo las dice rápido, con emoción o bajo presión. ¡Comencemos! Little girl, I'm a policeman. Little girl, I'm a policeman. Little girl significa niñita o niña pequeña. En esta escena suena como una forma calmada de llamar su atención, no como algo ofensivo. I'm es la forma corta de I am. En conversaciones reales casi siempre vas a escuchar I'm porque suena más natural. I'm a policeman significa soy policía. Ojo con esto. En inglés, cuando hablas de una profesión en singular, normalmente necesitas a I'm a teacher igual a soy profesor. I'm a doctor igual a soy doctor. I'm a policeman igual a soy policía. No digas I'm policeman porque falta el artículo a. La estructura que tus estudiantes deben recordar es I'm a más profesión. También pueden escuchar cop, que es una forma más informal de decir policía. I'm a cop igual a soy policía. Don't be afraid, okay? Don't be afraid, okay? Significa no tengas miedo, ¿sí? O no te asustes, ¿ok? Don't es la contracción de do not. Aquí se usa para formar una orden negativa, o sea, decirle a alguien que no haga algo o que no esté de cierta manera. Be es el verbo to be en forma base. Después de don't, el verbo siempre va en forma base. Por eso se dice don't be, no don't is, don't are, ni don't afraid. Afraid significa asustado o con miedo. Es un adjetivo, no un verbo. Por eso necesita el verbo be antes. Be afraid igual a estar asustado o tener miedo. ¿Ok? Al final suaviza la frase. Hace que no suene como una orden fuerte, sino como algo más calmado, como ¿sí? ¿De acuerdo? Tranquila. Just hold up. This is the guy that killed Lou. Just hold up. This is the guy that killed Lou. Significa, espera un momento. Este es el tipo que mató a Lou. Just, aquí no significa exactamente solo. Esta frase funciona como una palabra para suavizar o frenar la conversación. Algo como, espera, un momento, o, a ver. Hold up es una expresión muy común. Significa, espera, detente un momento, o, aguanta. No se traduce palabra por palabra como, sostén arriba. Aquí es un phrasal verb usado para interrumpir o pedir pausa. This is significa este es. This señala a una persona cercana o presente en la situación. Is es el verbo to be en presente. The guy significa el tipo, el hombre o este sujeto. Es informal. No suena tan formal como the man. That aquí funciona como que. Conecta the guy con más información sobre él. Killed es el pasado de kill, que significa matar. Aquí está en pasado simple porque habla de una acción terminada. Mató a Lou. Lou es el nombre de la persona que fue asesinada. So we got nothing to talk about. Significa, entonces no tenemos nada de qué hablar.
So, aquí significa entonces. Se usa para conectar con lo que ya se dijo antes y sacar una conclusión. We significa nosotros. Incluye a la persona que habla y a la otra persona o grupo. Got viene de get, pero en esta frase, we got, se usa de forma informal como we have, tenemos. La forma más gramatical sería we have nothing to talk about, pero en conversación real, especialmente en un tono informal o rudo, es común escuchar we got nothing. Nothing significa nada. Aquí funciona como el objeto de la frase. No hay ningún tema, ninguna razón o ningún asunto que discutir. To talk about significa de qué hablar o sobre qué hablar. Talk about es una combinación muy común. Talk igual a hablar. About igual a sobre o acerca de. The thing about nowadays is we got nothing but time. The thing about nowadays is we got nothing but time. Significa, lo que pasa hoy en día es que no tenemos nada más que tiempo. The thing about es una expresión muy común. No se traduce literal como la cosa sobre. Aquí significa algo como lo que pasa con, el asunto con o la cuestión de. Nowadays significa hoy en día o en estos tiempos. Se usa para hablar de la época actual, comparándola muchas veces con cómo eran las cosas antes. Is es el verbo to be en presente. Aquí conecta la primera parte con la explicación. The thing about nowadays is, igual a lo que pasa hoy en día es. We got es una forma informal de decir we have, o sea, tenemos. Gramaticalmente más estándar sería we have, pero en conversación real, we got suena más natural, más callejero o más casual. Nothing but significa nada más que o solamente. Es una estructura importante porque no significa simplemente nada, sino que enfatiza que solo hay una cosa. Time significa tiempo. These people, you're gonna let them go. These people, you gonna let them go? Significa, ¿estas personas los vas a dejar ir? These significa estos o estas. Se usa para hablar de cosas o personas en plural que están cerca física o mentalmente del hablante. People significa personas o gente. Aunque en español gente es singular, en inglés people funciona como plural. Por eso no se dice these people en este caso, sino these people. These people puede sonar neutral, pero dependiendo del tono también puede sonar distante, molesto o despectivo, como cuando alguien dice, esta gente. You gonna let them go? Significa, ¿los vas a dejar ir? You significa tú o ustedes, dependiendo del contexto. En esta línea probablemente es tú, porque le está hablando directamente a una persona. Gonna es la forma informal y hablada de going to. Se usa para hablar del futuro o de una intención. Aquí la forma completa sería, Are you going to let them go? En conversación informal, muchas veces se omite are, por eso suena más directo y callejero. You gonna? Let significa dejar o permitir. Después de let, el siguiente verbo va en forma base. Them significa ellos, ellas o los o las, dependiendo del contexto. Aquí se refiere a las personas de las que están hablando. Go significa irse o marcharse. These are good people. These are good people. Significa, estas son buenas personas. These significa estos o estas. Se usa para hablar de varias personas o cosas que están cerca en la conversación o que ya fueron mencionadas. Are es el verbo to be en presente para plural. Por eso se dice these are, no these is. Good significa bueno o buena. Aquí describe el tipo de personas que son. People significa personas o gente. En inglés, people funciona como plural, aunque en español muchas veces lo traducimos como gente, que suena singular. Now, I think Lou would disagree with you on that. Now I think Lou would disagree with you on that. Significa, bueno, yo creo que Lou no estaría de acuerdo contigo en eso.
Now, aquí no significa exactamente ahora. En este contexto funciona más como una palabra para empezar la respuesta, parecido a bueno, mira o a ver. I muestra una repetición natural al hablar. Puede indicar duda, pausa, tensión o que la persona está pensando cómo decir algo. En conversaciones reales esto pasa mucho. Think significa pensar o creer. Aquí no es pensar de usar la mente, sino creo que... Lou would disagree es una estructura muy importante. Would se usa aquí para hablar de una reacción hipotética. Como Lou no está ahí o no puede responder, la persona imagina lo que Lou diría o pensaría. Disagree with you significa no estar de acuerdo contigo. En inglés se dice disagree with someone usando with. On that significa en eso o sobre ese punto. Se refiere a lo que la otra persona acaba de decir. I'll of course have to speak for him and all. I'll of course have to speak for him and all. Significa, claro, tendré que hablar por él y todo eso. I'll es la contracción de I will. Aquí marca futuro. Yo tendré o voy a tener que. Of course significa por supuesto o claro. En esta línea puede sonar un poco irónico o con actitud, dependiendo del tono del personaje. Have to significa tener que. Expresa obligación o necesidad. No es simplemente que quiere hacerlo, sino que siente que debe hacerlo. Speak for him quiere decir hablar por él o hablar en su nombre. Se usa cuando alguien no puede hablar, no está presente, o alguien más decide representar lo que esa persona pensaría o diría. And all es una expresión informal. Significa algo como y todo eso, y demás. No agrega información específica, solo le da un tono más conversacional y relajado. Because your friend here strangled him in a bathroom. 'Cause your friend here strangled him in a bathroom. Significa, porque tu amigo aquí lo estranguló en un baño. 'Cause es la forma corta e informal de because, que significa por qué. Es muy común en conversación rápida, especialmente en escenas con tono casual, rudo o emocional. Your friend here significa tu amigo aquí. Ese here no se traduce siempre literalmente como aquí. En esta frase se usa para señalar a la persona presente, como diciendo este amigo tuyo. Strangled es el pasado de strangle, que significa estrangular. Está en pasado simple porque habla de una acción terminada. Him significa a él o lo. Aquí recibe la acción. Alguien estranguló a él. In a bathroom significa en un baño. In se usa porque habla de estar dentro de un lugar cerrado. A bathroom lleva a porque es un baño cualquiera, no uno específico mencionado antes. You want blood? I get it. You want blood? I get it. Significa, ¿quieres venganza? Ya entendí. You significa tú o ustedes, dependiendo de a quién le habla. Aquí probablemente es tú porque está confrontando a alguien directamente. Want significa querer. Está en presente simple, pero como es una pregunta informal, falta el auxiliar do. La forma gramatical completa sería Do you want blood? Pero en conversaciones reales, especialmente con tensión o enojo, a veces omiten do y dicen directamente You want blood? Suena más rudo, directo y confrontativo. Blood es sangre, pero aquí no se refiere solo al líquido literalmente. En este contexto puede representar violencia, castigo o venganza. I get it. Significa, ya entendí. I es yo. Get normalmente significa obtener o conseguir, pero en esta frase significa entender. Es un uso muy común en conversaciones reales. It significa eso o lo. Aquí se refiere a la situación, al punto o a lo que la otra persona está diciendo. Take it from me, man. Come on. Take it from me, man. Come on. Tómalo de mí, hombre. Vamos. Take it from me es una expresión. No se traduce literal como tómalo de mí. Significa que la persona está diciendo,
confía en lo que te digo porque yo sé de esto, o te lo digo por experiencia. Take normalmente significa tomar, pero en esta frase forma parte de la expresión completa take it from me. From me significa de mí, pero dentro de la expresión da la idea de que la información viene de alguien que sabe o que ya pasó por algo similar. Man aquí no significa literalmente hombre. Se usa como una forma informal de hablarle a alguien, parecido a amigo, hermano, viejo o bro, dependiendo del país. Come on significa vamos, anda, dependiendo del tono. Come significa venir, y on normalmente significa en o sobre, pero juntos forman la expresión come on, que no se traduce palabra por palabra. En una escena como esta, come on puede usarse para presionar, animar, insistir o mostrar frustración. El significado exacto depende mucho del tono del personaje. No está en pasado ni en futuro. Es una expresión en presente usada como frase fija. This man killed our friend. You say he's good people. This man killed our friend. You say he's good people. Significa, este hombre mató a nuestro amigo. Tú dices que él es buena gente. This quiere decir este. Se usa porque la persona está señalando o hablando de alguien que está presente o cerca en la conversación. Man es hombre. Aquí suena más serio que decir guy, que sería más informal. Killed es el pasado de kill, que significa matar. Está en pasado simple porque habla de una acción que ya ocurrió y terminó. Our es nuestro. Indica que el amigo pertenecía emocionalmente al grupo, no solo a una persona. Friend significa amigo. Está en singular porque habla de una sola persona. You say he's good people. Significa, tú dices que él es buena gente. You say se traduce, tú dices. Está en presente simple porque habla de lo que la otra persona afirma o sostiene en ese momento. His es la contracción de he is. He significa él y is es el verbo to be en presente. Good people literalmente sería buenas personas. Algo importante, gramaticalmente, his good people puede sonar raro porque he es singular y people es plural. Pero en inglés informal, good people se usa como expresión fija para decir que alguien es una persona decente, confiable o de buen corazón. See, now that right there is a lie. Sí, now that right there is a lie. Quiere decir, ¿ves? Eso de ahí es una mentira. O más natural, ¿ves? Eso que acabas de decir es mentira. Sí, aquí no significa simplemente ver con los ojos. Se usa como ves, mira o te das cuenta. Sirve para llamar la atención antes de corregir o señalar algo. Now. Aquí tampoco quiere decir exactamente ahora. Funciona como una palabra de énfasis, algo como mira o bueno, para darle fuerza a lo que va a decir. That right there significa eso de ahí, pero en contexto se refiere a lo que la otra persona acaba de decir. Right there añade énfasis, como señalando directamente la mentira. Is es el verbo to be en presente. Conecta that con a lie. A lie es una mentira. Lleva a, porque lie es un sustantivo singular contable. Teach him all the way. Teach all the way. Significa enséñale todo el camino. Por el contexto suena más como denle una lección, muchachos. Teach significa enseñar, pero aquí no se refiere a enseñar una clase. En esta escena significa darle una lección, probablemente con violencia o castigo. All the way significa todo el camino. En este contexto intensifica la orden. No solo enséñenle, sino háganlo completamente. The hell? It's cool. I swear. The hell? It's cool, I swear. Significa, ¿qué demonios? Está bien, lo juro. Hell literalmente es infierno, pero en esta frase no se usa con ese sentido literal. Aquí sirve para expresar sorpresa, confusión, molestia o enojo. Esta frase normalmente viene de una forma más completa. What the hell? Pero en conversación real muchas veces se acorta y queda solo como ¿the hell? The es parte de la expresión fija.
no se traduce como él en este caso. It's cool, I swear. Quiere decir, está bien, lo juro. O más natural según el contexto. Tranquilo, te lo juro. It's es la contracción de it is. It se refiere a la situación, al problema o a lo que está pasando. Is es el verbo to be en presente. Cool normalmente significa frío o genial, pero aquí significa todo está bien, no pasa nada o tranquilo. Es un uso muy común en conversaciones informales. Buddy, you can walk right out that back gate there. Buddy, you can walk right out that back gate there. Significa, amigo, puedes salir caminando por esa puerta de atrás. Buddy significa amigo, compa o viejo. Puede sonar amable, pero dependiendo del tono también puede sonar condescendiente, como si la persona tuviera el control. You can se traduce puedes. Can es un verbo modal. Después de can, el verbo principal va en forma base. Can walk, no can walks. Walk right out quiere decir salir caminando directamente. Walk out es salir de un lugar caminando. Right aquí no significa derecha. Funciona como énfasis, algo como directamente o sin problema. That back gate se traduce esa puerta. That señala algo específico. Back indica que está en la parte trasera. Gate es una puerta exterior. There significa ahí o allá. Al final refuerza que está señalando un lugar específico. And I won't say anything to anybody. And I won't say anything to anybody. Significa, y no le diré nada a nadie. And es, y. Conecta esta frase con lo que dijo antes, que la persona puede irse. I won't es la contracción de I will not. Will marca futuro, y not lo hace negativo. Entonces, I won't say significa no diré. Say es decir. Después de won't, el verbo va en forma base. Por eso se dice won't say, no won't said. Anything se traduce en nada en frases negativas. Aunque literalmente puede ser algo o cualquier cosa, con won't se entiende como nada. To anybody significa a nadie. Anybody también se usa en frases negativas con sentido de nadie. I'm supposed to be there now, but listen, I'm supposed to be there now. But listen, es traducida. Se supone que debo estar allí ahora. I'm es la contracción de I am. Aquí se combina con supposed to, formando una estructura muy común. Supposed to significa se supone que, pero también puede expresar una obligación, expectativa o algo que alguien debería hacer. Be there se traduce estar allí. Be va en forma base porque viene después de supposed to. There se traduce allí o ahí, refiriéndose a un lugar que los personajes ya conocen por contexto. Now significa ahora. Le da urgencia a la frase, porque la persona siente que debería estar en ese lugar en este mismo momento. But listen, significa, pero escucha, yo... But es pero. Sirve para contrastar o cambiar la dirección de lo que se estaba diciendo. Listen es traducida como escucha. Aquí funciona como una forma de pedir atención antes de explicar algo importante. Suena como, mira, escúchame. I'm es la contracción de I am. Puede significar yo soy, yo estoy, o formar una acción en progreso, dependiendo de lo que venga después. Como la frase queda incompleta, I'm todavía necesita continuación para saber el sentido exacto. I'm just trying to get by. Just like you. Please. I'm just trying to get by, just like you. Quiere decir, solo estoy tratando de sobrevivir, igual que tú. I'm es la contracción de I am. Aquí no significa soy, sino estoy, porque viene antes de un verbo con ing. Trying viene de try, que significa intentar o tratar. La estructura I'm trying está en presente continuo. Habla de algo que la persona está haciendo en este momento o en esta etapa de su vida. Just aquí se traduce solo o simplemente. Sirve para bajar la intensidad de la frase, como diciendo, no busco problemas. Get by es una expresión muy importante. No significa obtener por.
significa arreglárselas, salir adelante o sobrevivir con lo mínimo. Just like you es traducida igual que tú. El segundo just refuerza la comparación. No dice solamente like you, sino exactamente igual que tú o igual que tú también. Who are you? Negan. Who are you? ¿Quién eres? Who es traducido ¿quién? Se usa para preguntar por la identidad de una persona. Are es el verbo to be en presente. En preguntas, are va antes del sujeto. You es tú o usted, dependiendo del tono y del contexto. You see that? I am everywhere. You see that I am everywhere. Significa, ves que estoy en todas partes. You see quiere decir ves o te das cuenta. En esta frase no solo habla de ver con los ojos, también puede ser entender o notar algo. That es traducida ¿qué? Conecta la primera parte con la idea que viene después. You see that, ves que everywhere significa en todas partes. Puede referirse a presencia física, pero en una escena de poder o amenaza también puede significar que la persona tiene control, influencia o gente vigilando en muchos lugares. And this was your shot to prove to me that And this was your shot to prove to me that es traducida como y esta era tu oportunidad para demostrarme que this was es, esta era o esto era. Was es el pasado de is. Se usa porque está hablando de una oportunidad que ya ocurrió o que ya se está cerrando. Your shot no significa literalmente tu disparo aquí. En este contexto, shot significa oportunidad o chance. Es informal y muy común en conversaciones. To prove quiere decir demostrar. Después de shot aparece to más verbo base, indicando para qué era esa oportunidad. To me significa a mí. La persona quiere que la prueba sea dirigida hacia él, que lo convenzan a él. that fundamental fact was sinking in. That fundamental fact was sinking in. Es traducida. Ese hecho fundamental estaba empezando a asimilarse. Fundamental se traduce fundamental, básico o esencial. Describe algo muy importante, algo que está en la base de todo. Fact significa hecho. No es una opinión ni una posibilidad, es algo presentado como verdad. Was sinking in viene de sink in, que es una expresión muy importante. Literalmente sink es hundirse, pero sink in en español quiere decir empezar a entenderse o caer en cuenta. Was sinking in está en pasado continuo. Was más verbo con ing. Se usa porque no fue algo instantáneo, era un proceso. La persona o el grupo estaba poco a poco entendiendo la gravedad de ese hecho. And you failed, which sucks because And you failed, which sucks. Significa, y fallaste, lo cual apesta. You failed quiere decir fallaste o fracasaste. Failed es el pasado simple de fail, así que habla de algo que ya ocurrió. La persona tenía una oportunidad o una prueba y no la superó. Which se traduce lo cual. Aquí no se refiere a una sola palabra, sino a toda la idea anterior. You failed. Sucks es informal. Significa apesta, es horrible o es una mierda. Viene de suck, pero en esta expresión no se traduce literal. your life was about to get so much cooler. Because your life was about to get so much cooler. Significa, porque tu vida estaba a punto de volverse mucho más genial. Because es por qué. Está dando la razón de algo que dijo antes. Your life significa tu vida. Your es posesivo, tú. Life es vida. Was about to es una estructura muy importante. Significa estaba a punto de. Se usa cuando algo iba a pasar muy pronto. Get aquí no significa obtener. En esta frase quiere decir volverse o ponerse, porque habla de un cambio de estado. So much cooler significa mucho más genial o mucho más interesante. Cooler es el comparativo de cool, o sea, más cool o más genial. So much intensifica la comparación. No es solo más genial, sino muchísimo más genial. Am I right? Damn right. Am I right? Damn right.
quiere decir, ¿tengo razón? Claro que sí. Am I right significa, ¿tengo razón? O ¿estoy en lo correcto? Aquí vemos una pregunta con el verbo to be. En preguntas, el orden cambia. Am más I, no I am. Right se traduce correcto o en lo cierto. No significa derecha en esta frase. Damn right es una expresión informal y fuerte. Significa claro que sí, por supuesto o absolutamente. Damn intensifica la frase. No se traduce literalmente como maldito aquí, solo le da fuerza y actitud. Dwight gave you some options. I don't think you get it yet. Damn right es una expresión informal y fuerte. Significa claro que sí o por supuesto. Damn intensifica la frase. No se traduce literalmente como maldito aquí, solo le da fuerza y actitud. Now, Dwight gave you some options. I don't think you get it yet. Significa, bueno, Dwight te dio algunas opciones. No creo que todavía lo entiendas. Now, aquí no significa exactamente ahora. Funciona como una palabra para introducir el punto. Algo como, bueno, mira, o entonces. Dwight gave you es traducida como Dwight te dio. Gave es el pasado simple de give, así que habla de algo que Dwight ya hizo. Some options significa algunas opciones o varias opciones. Some aquí no necesita traducirse como una cantidad exacta, simplemente indica que le ofrecieron alternativas. I don't think significa no creo. Don't es la contracción de do not, usada para formar negativo en presente simple con el verbo think. You get it es lo entiendes. Get aquí no significa obtener. En conversación real muchas veces significa entender. It se refiere a la situación completa o a las reglas que le están explicando. Yet significa todavía en frases negativas. En esta línea da la idea de que la persona aún no entiende, pero debería entender pronto.